Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy jueves y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy brillante en Puerto Rico, nuestro pueblo Isabela, y damos gracias al Señor porque nos permite estar nuevos, estar contentos, gloria al Señor. Y en este hermoso día es un propósito, es un motivo de adorar. Queremos saludar como todos los días cada hermano, cada amigo, cada amiga que tiene contacto con nosotros por medio de esta red social, que aunque es mal utilizada en muchos de los casos, sabemos que es un medio efectivo para evangelizar y llegar a alguna vida que está dentro de nuestra red social, y creo que es importante para nosotros como iglesia que reconoce el tiempo que vive y reconocemos también que definimos iglesia como un corazón transformado por medio del Espíritu Santo. Así que en esta mañana, como todos los días, queremos presentar este devocional para la gloria del Señor y orar presentando este espacio. Padre, te adoramos en el nombre poderoso de Jesús, porque a ti te ha placido darnos la vida, porque te ha placido entregarnos una palabra. Oh Padre, porque te ha placido de alguna manera que nosotros estemos aquí en esta hermosa mañana para llevar un mensaje que queremos traer al cuerpo de Cristo. Oh Padre, bendice a mi hermana Carmen Rita. Oh Espíritu Santo, bendice a mis hermanas. Padre, mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermana Arlene Bravo, mi hermana Xiomara Méndez. Padre amado, yo te doy gracias por cada una de ellas. Mi hermana Carmen Rita, Padre, gracias. Gracias por su vida. Yo te presento, Señor, mi hermano Eric Soto, su esposa Dora a la distancia, mi hermano Javier Rodríguez, mi hermano David Muñiz. Oh Padre amado, mi hermano José Luis Torres. Espíritu Santo, alcanza cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Padre, reconocemos nuestra pequeñez. Reconocemos, Padre, que fuera de ti no hay quien salve. Reconocemos, Padre amado, tu grandeza y que en este tiempo, Señor, tú nos has dado una palabra para compartir. Padre, gracias por mi hermano Kelvin Acevedo. Gracias por mi madre Antonia Ramos. Oh Espíritu Santo, la gloria siempre es para ti, porque reconocemos, Padre, que nada tuviéramos que decir o hacer si tú no hubieses puesto en nuestro espíritu un mensaje de poder, Padre, un mensaje que transforma, porque reconocemos que nada podemos hacer sin ti y que contigo, Señor, lo podemos hacer todo. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que nos acompaña hoy jueves y damos gracias al Señor porque nos permite hoy 13 de febrero, jueves, estar vivos, poder elevar unas manos hacia arriba y dar gracias por lo que Él hace y ha hecho en nuestras vidas. En este día la palabra que vamos a compartir se encuentra en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Dice la palabra del Señor, hablando la escritura como está plasmada, ¿verdad?, de la palabra de Dios en páginas. Dice: hay 6 cosas que el Señor odia, no, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y es que esta palabra del Señor, mientras estaba orando, sentía en mi espíritu que muchas de las cosas que nosotros hemos podido lograr en nuestra vida natural se debe al propósito que Dios ha puesto, que Él ha escrito desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos hacer cosas que puedan llevar bendición, porque el propósito de Dios habernos dado la vida es nosotros expresar y ser parte del plan de salvación, de un plan que Él tuvo que llevar a cabo para poder salvar la humanidad, porque es necesario que entendamos que estamos en una guerra, que estamos en medio de una amenaza de muerte
muerte. Y la muerte no es meramente física, porque la muerte física nos va a llegar a todos. La muerte a la que nos referimos es la muerte espiritual. Fíjate que mientras, Dios te bendiga, hermana Omaira, buenos días, mientras estábamos orando al Señor esta mañana, el Señor nos entregaba esta palabra y nosotros tenemos que entender. Dios te bendiga, hermana Arlene. Buenos días. Estamos conversando la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versos 16 al 19. Buenos días, hermano Arcelio Rodríguez. Buenos días para Omaira, para Arlene, para Ángel. Buenos días. Conversando la palabra en Proverbios 6, versos 16 al 19. Sabemos que el autor de este libro de Proverbios es Salomón, el hijo de David, el hombre que había pedido sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Fíjate que en esta palabra, cuando Dios le da esta oportunidad a este joven Salomón, hijo de David, para reinar, sabemos que él tenía las expectativas, tenía la visión, tenía el arranque, tenía el ánimo para hacer lo que tenía que hacer. Sin embargo, dice la Escritura claramente que era necesario. El Señor puso en su corazón y se le revela para que escriba las siguientes palabras. Dice, ¿hay 6 cosas que el Señor odia? No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Dios te bendiga, Javier Santos, buenos días. Fíjate que en esta porción de la palabra, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, Salomón se inspira y escribe con sabiduría las cosas que odia el Padre, que odia el Señor. Fíjate que es necesario que tú entiendas que nuestro Dios es amor, pero hay cosas que el Señor tiene que puntualizar y señalar como que son aborrecibles, como que son cosas que nos pueden separar. Dios te bendiga, hermana Daisy Méndez, buenos días. Estamos conversando la palabra en Proverbios 6, de 16 al 19. Fíjate que dice la Escritura que hay 6 cosas que el Señor odia y no son 7 las que aborrece: los ojos arrogantes. Fíjate que una de las cosas que pueden afectar nuestra vida delante de Dios es esa actitud que nos puede llevar a ser prepotentes, que nos puede llevar a ser soberbios, y nosotros saber que la soberbia de alguna manera es el síntoma que ya se presenta en el final de alguien que ha tenido ahí en el corazón esa actitud de altivez, porque cuando ya se viene a ver es que estás muy cerca de tu final. Y la palabra lo dice claramente, que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y fíjate que estos versículos a menudo se refieren como los 7 pecados capitales del Antiguo Testamento. Y aunque difieren de los tradicionales 7 pecados capitales en la teología cristiana. Y los ojos altivos se refiere al orgullo y a la arrogancia. En términos bíblicos, a menudo se ve como la raíz de muchos otros pecados, porque coloca la propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. El orgullo puede llevar a un sentido de autosuficiencia que niega la necesidad de Dios y desprecia el valor de los demás. Es decir, que cuando tenemos ojos altivos podemos caer básicamente en un menosprecio hacia los demás, porque nos sentimos que estamos en control, porque nos sentimos superior, y es necesario que cuando Dios nos entrega su gracia, su favor, su bendición, creo que lo subí a las redes sociales, una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios, porque reconocemos que todo lo que nosotros tenemos es de parte de la misericordia de Dios. Y una de las cosas que señala y puntualiza la palabra, claramente dice, hay 6 cosas, no, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes. Y fíjate que en los ojos arrogantes reflejan esa autosuficiencia, es como un menosprecio a lo que hacen los demás, porque tú sientes que de alguna manera eres la persona
única que puede hacer uso de lo que tal vez Dios te ha entregado, y es necesario que nosotros entendamos que su bendición y su gracia de alguna manera nos han llenado, nos han marcado, y estamos diseñados dentro del propósito de Dios para buenas obras. Pero una de las cosas que aborrece Jehová es la altivez en la mirada. Es en nosotros, porque la altivez en la mirada refleja que hay algo en el corazón que no sirve, que hay algo en el corazón que te hace sentir superior, y de alguna manera estás menospreciando a los demás. Fíjate que una de las cosas que impidió claramente que David pudiera ser, aunque él colectó todos los materiales para elevar ese nuevo templo, porque hasta ese momento había sido hecho a modo de un circo, ¿verdad? Donde se enrollaba y se movilizaba, pero ya en la monarquía, que ellos están establecidos en ese lugar que es fijo, que es Jerusalén, la ciudad de David, reconocemos que David siempre quiso establecer una casa para Dios, Dios te bendiga, y quería establecer un lugar de adoración para Dios, porque todo el tiempo que el pueblo estuvo siendo gobernado, estuvo viviendo para sí, haciendo sus casas artesonadas, decía la Escritura, haciendo, Dios te bendiga, hermano Daniel Marte, buenos días, estamos conversando la palabra en Proverbios capítulo 6, y hablando un poquito del contexto de esta palabra, decimos que el autor, ¿verdad?, de los Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo, habla de esta manera y dice: hay 6 cosas que el Señor odia, 7, luego las incluye 7 y comienza a decir, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes. Y hablando de esas cosas que Dios aborrece, es porque en nosotros no puede operar de ninguna manera ese estilo de autosuficiencia, porque todo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos es para traer bendición al cuerpo de Cristo, es para nosotros ser puentes. En vez de nosotros ser exaltados, nosotros hemos sido llamados a expresar su gloria. Y fíjate que una de las cosas que señala es los ojos altivos, porque no se nos permite. Cuando nosotros hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo, fíjate que nuestra santidad proviene de algo que ha ocurrido en nuestro interior. Sin embargo, hay personas que únicamente se limitan a una parte externa, y una parte externa con un corazón dañado es simplemente un disfraz. Y es necesario que nosotros entendamos que los ojos altivos de alguna manera implican algo que no es real. Por eso es que nosotros, dice la Escritura, que por el fruto se conocerá la persona que ha sido identificada, transformada por medio del Espíritu Santo. Por eso en nuestro siglo XXI nosotros sabemos que entre tantas voces, algo que ha dañado el mensaje de salvación es ese espíritu de religiosidad. Y ese espíritu de religiosidad te lleva a tener un lugar dentro de la sociedad como alguien religioso, como alguien que a lo mejor es una denominación, como alguien que a lo mejor, eso es así, hermano Arcelio, se perdió la mansedumbre que Cristo quiso reflejar en los años de su ministerio. Fíjate que algo que llamaba mi atención, que también lo subí en mis redes sociales, fue que Jesús estuvo 3 años y medio haciendo su ministerio, pero estuvo casi 30 años haciendo cosas que él tal vez no estuvo diseñado para hacer, porque él vino y se sujetó a todo, y hasta los 30 años él estuvo haciendo tal vez lo que eran los asuntos de madera, cosas que tal vez no tenían mucho que ver con el ministerio y con el entrenamiento que él venía a darles a unos apóstoles para que siguieran la visión. Fíjate que en ocasiones nosotros podemos estar realizando cosas que a lo mejor son parte de una preparación. Dios te bendiga, María Díaz Cabán. Estamos compartiendo la Escritura en Proverbios capítulo 6 y estamos hablando de los versos 16 al 19 y decimos que hay cosas que aborrece Jehová, y dice la Escritura que es necesario, dice que no son solo 6, son 7, que las que él detesta: los ojos arrogantes, dice
la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentira y el que siembra discordia en una familia. Fíjate que la mentira es condenada a lo largo de las escrituras porque es fundamentalmente opuesta a la naturaleza de Dios. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. La lengua mentirosa puede causar daño inmenso al engañar a otros, romper la confianza y llevar a personas por el mal camino. Fíjate que en Efesios 4:25 Pablo habla y dice dejar de hablar la mentira y hablar con la verdad, cada uno con su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo, decía Pablo. La mentira interrumpe la vida en comunidad y las relaciones, haciendo que en ella haya un comportamiento que Dios detesta. Gloria al Señor. Sí, y fíjate que la realidad es que nuestra vida de iglesia, claro que sí, tiene que ser fuera, porque realmente nosotros estamos siendo llamados a ser luz en medio de la oscuridad, sal de la tierra, porque vienen juicios sobre la tierra, pero no podemos hablar de juicio si no hablamos del plan de salvación. Fíjate que el plan de salvación se da en Cristo Jesús y que Cristo quiere llegar al corazón de cada vida. Fíjate que nosotros en ocasiones tenemos que evitar, como dice la Escritura, los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente. Y en esta frase condena claramente el asesinato, cualquier forma de violencia injusta. La santidad de la vida es un principio central en la palabra. Es decir, que cuando Abel y Caín, ¿verdad?, se enfrentaron en un momento donde estaba todo, habían sido el hombre y la mujer vestidos por ese sacrificio que Dios le había hecho vestimentas a ellos, pero sabemos que esa primera familia había tenido problemas porque se manifiesta ante dos hermanos ese mal deseo de querer superar tal vez la ofrenda del otro, y probablemente eso llevó a Caín a matar a su hermano. Y finalmente cuando Dios le llama a cuentas, él dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y este pasaje lo hemos predicado anteriormente, y sí somos nosotros los que tenemos que estar llamados a nosotros edificar. Sabemos que en el tiempo que vivimos hay un tiempo de distorsión, un tiempo de apostasía, donde estamos visualizando la iglesia del Señor ante otra forma de ver, y es que la palabra del Señor, el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros predicamos, es un Dios real, es un Dios, claro que sí. Decirle necio a alguien es también herir el cuerpo de Cristo, y se hace urgente que nosotros tengamos en consideración que es una manera de convertirnos en asesinos. Cada vez que nosotros miramos a alguien de manera despreciable, cada vez que levantamos una calumnia, una condenación en forma, ¿verdad?, de mentira sobre alguien, nosotros podemos estar matando a esa otra persona. Fíjate que derramar la sangre inocente, como dice el mandamiento en Éxodo 20, nosotros sabemos que eso no es aceptable. Eso le costó también de alguna manera a David poder erigir aquella obra para Dios, que él siempre quiso colectar aquellos materiales para elevar un lugar de reunión, y le costó poder ser el que participara del erigir ese templo. Nosotros sabemos que dentro del cuerpo de Cristo podemos convertirnos en asesinos cuando practicamos este estilo de prácticas, de este estilo de vida que pudiera estar matando el cuerpo de Cristo. Y fíjate que es necesario para nosotros entender que el corazón que trama planes perversos, dice la Escritura claramente que se refiere a una mentalidad que está continuamente tramando el mal. Jeremías 17:9, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Un corazón que trama planes perversos es uno que está fundamentalmente corrupto. Fíjate que el mismo Jesús, predicándole a aquellos fariseos que estaban escuchando continuamente sus mensajes, eran los primeros que Jesús tenía que hacerles saber: escrito está. Ellos
Ellos conocían la palabra escrita, ellos conocían eso, pero Jesús estaba presentándoles de la forma como ellos estaban desagradando a Dios. Fíjate que una de las cosas de convertirnos en asesinos de alguien es cuando le miramos mal, es cuando le levantamos un falso testimonio a alguien, es cuando murmuramos a sus espaldas para tratar de denigrar o de deshacer de alguna manera su avance, porque no estamos viendo que dentro del cuerpo de Cristo nosotros nos convertimos en hermanos en Cristo, porque la sangre de Cristo nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha limpiado. Pero en este tiempo el enemigo se ha encargado de entrar a lugares y estar tratando realmente lo que el Señor está tratando de decir es que sí hay gente que son muy ligeros para soltar sus lenguas y probablemente han lacerado el cuerpo de Cristo. Fíjate que la palabra del Señor nos deja ver claramente que decirle, claro que sí, decirle necio a su hermano es algo que no tiene, gloria al Señor, no tiene, es parte de un plan malévolo de Satanás para destruir. Dice la Escritura también en estos versos del capítulo 6 de Proverbios, dice que el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, gloria al Señor. Pies que corren presurosos a hacer el mal. Esta frase describe es participar de comportamientos pecaminosos sin dudarlo, resalta una falta de autocontrol, resalta de alguna manera una forma de nosotros tener pies descalzos, de nosotros estar contaminados. Fíjate que una de las cosas que Dios le pidió a Moisés fue que desatara las sandalias de sus pies, porque hasta ese momento él había estado recorriendo una vida tal vez natural, tal vez sin el propósito definido, a pesar de que él había sido separado desde niño, pero la palabra dice que en aquel llamado que Dios le hace, le manda a remover la sandalia de sus pies, y en aquel momento él se da cuenta que todo el tiempo que Dios le preservó su vida era para ese llamado. Es que nosotros pudiéramos estar ante el llamado de Dios, porque hay planes y propósitos, pero no será hasta que te encuentres con el Dios de la Biblia, con ese Dios que tanto predicamos. Es necesario que lo modelemos, que en medio de un tiempo postrero, Dios te bendiga, a niveles, estamos hablando la palabra en Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, y estamos hablando de cosas que nos convierten en asesinos, que nos convierten de alguna manera en fugitivos conociendo la palabra de Dios. Hay gente que con la palabra de Dios debajo del brazo, como dicen muchos, para criticar, van a perderse, porque lamentablemente hay una situación de altivez. Y aquí nos dice el autor de los Proverbios, quien era Salomón, el hijo de David. Dice la Escritura que él pide sabiduría, y es Dios quien le permite a Salomón erigir ese templo que fue tan famoso para el tiempo, ¿verdad? Que ellos pudieron hacer esa construcción. Pero dice la Escritura, reconociendo que Dios estaba hablando a través de esa palabra, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, los pies que corren, el corazón que trama el mal. Nosotros sabemos que cuando se habla del corazón, se habla de esa parte interior que mueve nuestro pensamiento, que nos mueve a tener una acción, ese corazón que nosotros podemos estarlo dañando cuando comenzamos a ponerle a nuestro pensamiento cosas que tal vez nos han herido, recuerdos que debemos borrar y sacar de nuestra vida. Nosotros sabemos que los pies presurosos al mal, gloria al Señor. Claro que sí, Arlene, la desobediencia es el pecado. Fíjate que una de las cosas, Dios te bendiga, Evelyn, Gallosa, buenos días. Estamos conversando la palabra en Proverbios capítulo 6, versos del 16 al 19, y dice: ¿hay 6 cosas que el Señor odia? No, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo,
el testigo falso que respira mentira y el que siembra discordia en una familia. Fíjate que es necesario que cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, nosotros somos transformados por medio del Espíritu Santo. Y no se trata de cómo nosotros podemos hablar, de cuánto podamos hacer para Dios. Se trata de cómo nosotros nos proyectamos y nos movemos dentro de una vida en comunidad. Lo más fácil sería dejar de congregarnos. Lo más fácil sería mantenernos aislados. Lo más fácil sería que cuando se acabe el culto yo salga corriendo antes de que termine la oración final para no conectarme con nadie. Simple y llanamente estamos diciendo que nosotros tenemos una manera de actuar que es completamente de soberbia, porque para nosotros se nos ha llamado a vivir en comunidad. Fíjate que la vida en comunidad es la vida que en este tiempo, siglo XXI, manifestamos cuando nos conectamos con los hermanos. No nos conectamos para murmurar, nos conectamos para orar, nos conectamos para poder ayudar de alguna manera a alguien que necesita tal vez de nuestra ayuda, y es necesario que nosotros como pueblo de Dios no esperemos a que surja una situación de la naturaleza como nos pasó en aquel asunto de la tormenta María, que nos dejó aquí en Puerto Rico en un momento muy difícil donde los servicios de utilidades se perdieron por mucho tiempo, y lamentablemente hubo personas que conocía muy cercanas a mí que se quitaron hasta la vida por no poder estar capacitadas para enfrentar esa situación. Sin embargo, dice la Escritura que fue necesario que nosotros entendamos que como un miembro del cuerpo de Cristo, el Señor aborrece, el Señor odia esa actitud de altivez, porque cuando la altivez se manifiesta, está muy cerca del final. Ya cuando venimos a darnos cuenta de que hay altivez porque se mantiene bien, se ve en la persona, es porque está muy cerca de una caída aplastante. Y la palabra dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Nosotros sabemos que alguien que ha sido transformado por medio del Espíritu Santo, nosotros somos transformados de adentro hacia afuera. Fíjate que hoy se ha trastocado lo que es la definición de iglesia. Hoy creemos que ser iglesia es ser una denominación. Hoy creemos que ser iglesia es nosotros adorar de una manera diferente. No, ser iglesia es que nosotros tenemos una transformación que va de adentro hacia afuera. De nada sirve la pseudo santidad o la falsa santidad, porque si santidad es solamente tener un aspecto físico diferente, no tiene sentido cuando en tu corazón sigue habiendo la altivez. Y dice la Escritura que hay 6 cosas que suman a 7, que son las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente. Fíjate que una manera de matar, de cometer asesinato, que es parte de esos mandamientos que Dios estableció para el pueblo de Israel, esas son formas de hacer asesinato contra alguien. Es cuando nosotros nos comportamos de esa manera, el corazón trama el mal. Fíjate que una de las cosas que pudiera estar afectando a la iglesia del Señor, y decimos que iglesia son corazones que se han convertido en morada del Espíritu Santo, es cuando nosotros comenzamos a dejar que dentro de nuestro entorno se hayan unas divisiones, haya tal vez una competencia de quién sabe más, o una competencia de quién hace más cosas, o una competencia de quién hace las cosas como las hace. Sabemos que en el cuerpo de Cristo hay muchos dones, y los dones son dados por Dios por medio del Espíritu Santo, y nosotros sabemos que cada don es para que la iglesia sea edificada. Pero hoy se ha cambiado, se ha tergiversado la definición de iglesia, y se ha tratado de proyectar la santidad como en un aspecto físico. Fíjate que Dios no se agrada que tú puedas tener un aspecto físico que todos vean. Sin embargo, no hay una esencia cuando viene el momento de relacionarte, cuando viene el momento de sujetarte a tu autoridad, porque hay cosas también que se convierten en pecado, y es cuando nosotros nos levantamos en contra de nuestra autoridad. Dios te ha puesto autoridades en esta tierra. Dios te ha puesto personas que van tal vez
por encima dentro de una organización y es necesario que nosotros también nos sujetemos. Una de las cosas que se convierten en altivez y una manera de tú matar a tu hermano es cuando tú le miras de manera altiva, como dice la Escritura, cuando también tenemos la lengua mentirosa. Sabemos que el padre de mentira es Satanás y el padre de mentira se va a levantar para tratar de detener la obra de Dios. Y como les decía ayer en la enseñanza de ayer, hablando de Nehemías, de Sanbalat, Tobías y de Gesem el árabe, sabemos que una de las maneras de querer detener al pueblo de Dios es levantarle un falso testimonio, porque reconocemos que cuando hay carnalidad en una persona, sus armas son meramente carnales. Y las armas carnales, de más está señalarlas, porque nosotros sabemos que es todo lo contrario a lo que señala Proverbios capítulo 6 y versos 16 al 19. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la carne, todo lo que te convierte en asesino de tu hermano, igual que Caín, es lo que te puede hacer estar faltando a Dios y perder la oportunidad de ser un edificador. Fíjate que esto llama mi atención, porque cuando hablamos de construir, Dios es muy celoso del material que selecciona para poder edificar su casa. Dios no escoge cualquier piedra. Dios escoge piedras que estén completamente fuera de una enfermedad de hongo, que se vean correctas. Los materiales que Dios selecciona provienen de una cantera que probablemente nosotros no entendemos, porque la palabra dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los hombres. Es decir, que por eso es que la sabiduría del hombre aquí no tiene nada que ver. Nosotros necesitamos ser transformados por medio del Espíritu Santo. De la cantera de donde fuimos sacados fue por su gracia, fue por su favor, ni siquiera por nada de lo que nosotros podemos haber logrado en nuestro plano humano o personal. Fíjate que dice la Escritura que los pies que corren presurosos a hacer el mal. Nosotros sabemos que hay unos límites que Dios nos ha puesto para nosotros, donde nosotros debemos caminar, y donde tú camines debes dejar un buen recuerdo. Donde tú camines debes hacer santo el lugar, porque tus pies han sido santificados para tú ser luz en medio de las tinieblas, para tú ser sal de la tierra. Fíjate que nosotros podemos dañar tal vez de alguna manera nuestro corazón cuando ya se viene a manifestar lo que nosotros estamos haciendo. Claro que sí, son pequeñas zorras que echan a perder las viñas, decía el proverbista, y nuestras viñas están en cierne. Es necesario que nosotros estemos a cuenta que mientras aquel hermano tal vez no tiene definición clara de lo que es la relación con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que nos convierte en iglesia, porque a través de la sangre de Cristo, quien derramó su sangre, pero en su ausencia deja al Espíritu Santo, porque era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo en nosotros. Por eso Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es necesario que nosotros entendamos que en la ausencia de Cristo Jesús en la tierra, Él ha dejado al Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que la palabra profética más segura es esta que tenemos escrita, es la palabra de Dios, es aquella que comienza a entrar a tu espíritu a través de esa palabra cuando tú te relacionas con ella. Dice la Escritura también que otra de las cosas que aborrece en ese capítulo 6 de Proverbios es el testigo falso que esparce mentiras. Fíjate que hoy en día tenemos personas dentro de congregaciones también haciendo daño a otras que a lo mejor de alguna manera vienen con un pasado, pero nosotros no somos quienes para señalarle el pasado a nadie, porque el pasado el Señor lo tiró al fondo del mar, y es necesario que tú permitas que las personas puedan ser transformadas, que no les señales su pasado, porque su pasado el Señor lo enterró. Y si una persona
está fructificando, si una persona está dando frutos de arrepentimiento, no debe ser tu intención tratar de poner ante el camino tu aparente santidad, porque tu santidad comienza a dejarse ver en el momento que tú muestras que Dios es el único que transforma el corazón del hombre y que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice la palabra que el que esparce mentiras es una manera de convertirse en asesino de su hermano. Y la palabra nos recuerda que en aquel momento que Caín había matado a Abel, el Señor le pregunta por Abel y él le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, eres guarda del hermano, porque cuando vamos a la palabra tenemos que ver que nosotros nos tenemos que relacionar. Lo más fácil sería dejar de congregarnos. Lo más fácil sería arrancar del culto antes de que se acabe y echen la bendición final para no tener que saludar a nadie. Lo más fácil sería ir algunos días así o aparecer como una estrella fugaz delante de los demás para poder ser vistos, pero nosotros sabemos que realmente la gloria es para el Señor y que cuando tú sabes que el que te llamó y el que te ha marcado es el Espíritu Santo, aunque los demás te pongan el pie porque quieran tal vez recordarte tu pasado, nosotros sabemos que quien nos llamó y quien nos salvó fue el Señor, y que si estamos en pie es por su gracia, que el único que nos puede detener es el Espíritu Santo, y nosotros sabemos que los ojos altivos manifiestan ese corazón dañado, que los ojos altivos te van a llevar a murmurar tal vez de alguien. Dice la Escritura, Dios te bendiga, Yadira, buenos días, hablando la palabra en Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, que hay 6 cosas que el Señor odia, dice la Escritura, no 7, las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, dice las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras, y el que siembra discordia en una familia. Somos la familia de Cristo. No somos una denominación, no somos un grupo religioso que se viste o se proyecta diferente. Somos una familia en Cristo, unidos por la sangre de Cristo. Y es necesario que tú entiendas que tu hermano puede pensar diferente a ti, que tal vez el trato de Dios con una persona tal vez no es igual que al tuyo, porque Dios trata con cada persona, porque vinimos a funcionar en un lugar del cuerpo de Cristo, y todo lo que el Señor nos ha entregado puede ser diferente, porque probablemente tú no entiendes el trato de Dios, probablemente Dios trató contigo de una manera, pero Dios llamó a esa persona también en medio de un siglo XXI donde hay tantas voces. Dios tiene muchas personas que las ubica para diferentes asignaciones, y es necesario que tú entiendas que el amor de Cristo, Dios no construye su edificación con cualquier piedra. Las piedras Dios las limpia, Él las procesa. Por eso es que las pruebas y las tentaciones son 2 cosas diferentes. Somos probados porque nuestra fe tiene que ser probada, porque nuestra salvación la podemos perder, nuestra salvación la tenemos que cuidar con temor y temblor, y es necesario que nosotros nos convirtamos en esas piedras que han sido pulidas, que han sido procesadas, que no son piedras ásperas, que tienen picos hacia arriba. Fíjate que la piedra que escoge David para poder sacarla del río y convertirla en proyectil dentro de aquella enfrentamiento con el gigante, fueron piedras lisas, piedras en el río, porque cuanto más profundo estés en el río del Espíritu, tanto más vas a ser pulido, tanto más vas a ser procesado. La cantera que usa Dios para construir su pueblo, para construir su edificación, es una piedra que ha sido procesada, es una piedra que ha pasado tiempo siendo pasada por el río del Espíritu, porque es necesario que tú entiendas
entiendas que sin santidad nadie verá al Señor, pero no es la falsa santidad que simplemente te limita a un aspecto tipo disfraz, porque nosotros sabemos que hay personas que han dañado el cuerpo de Cristo, que hay personas que dentro del evangelio no han sido las personas honestas para poder llevar el mensaje correcto, porque no es nosotros convertirnos en matadores de gente, en asesinos del hermano, como dice la escritura. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?, replicó Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, tenías que ser guarda de tu hermano. No podías matarlo porque la sangre de un inocente gritaba por ser redimida. Y fíjate que la palabra nos enseña claramente que esas cosas Jehová las detesta. Y es que cuando ya se ve la altivez de espíritu, estás muy cerca de la caída aplastante. Cuando ya se viene a esparcir la altivez de espíritu, es porque el corazón está dañado. Y dice la escritura que los ojos altivos son una forma de nosotros tratar de hacernos sentir que somos superior a alguien dentro del cuerpo de Cristo. Esto no puede existir. Estamos en tiempo, amado hermano, de rapto, en tiempo de nosotros ser arrebatados, en tiempo de nosotros tener que santificarnos más, pero no es santificarnos más dañando la autoestima de nadie, dañando tal vez la posición de alguien, porque alguien de alguna manera Dios le está usando de una forma diferente. Yo quiero decirte, amado hermano y amigo, esto le hace daño al cuerpo de Cristo. Las tiradas a través de las redes sociales dentro de una aparente santidad que no es real. Nosotros sabemos que la santidad para Dios, de la santidad que hablamos y que enseñamos a nuestros estudiantes, no es una santidad física nada más. La santidad física es parte, pero la santidad en tu interior tiene que ir acompañada de todo el atuendo, porque lamentablemente estamos teniendo personas dañando dentro de las congregaciones, matando al hermano, asesinando al hermano y creyéndose que están construyendo el cuerpo de Cristo. Por esto mismo David no pudo construir el templo, y esos son cuadros que la palabra nos deja para que nosotros entendamos que tú no puedes dañar al hermano. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?, replicaba Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, eres guarda de tu hermano. Tienes que estar ahí, no puedes señalarlo, simplemente tienes que ayudarlo a levantarse, porque todos somos llamados a servir, y cada persona Dios le ha dado su don, cada persona Dios le ha plantado en un lugar para que fructifique. A veces tenemos personas que cuando comienzan a fructificar, en vez de levantarlos, cogemos la lucha y le ponemos el pie, o no dejamos que la persona pueda ser formada, tal vez también hablamos mucho de nosotros ser guiados por el Espíritu, pero cuando el Espíritu comienza a hacer lo que quiere hacer, porque está en un tiempo donde está la tecnología avanzada, la ciencia avanzada, no podemos ir con las mismas situaciones que tal vez en el pasado. Tenemos que fluir con el Espíritu Santo, y de la manera que nosotros fluimos es que nosotros dejemos que el Espíritu realmente nos guíe. Cuando nosotros usamos nuestras propias convicciones, nuestras propias filosofías, nos alejamos de la palabra. Cuando nosotros nos alejamos de la verdadera santidad, que no es meramente un disfraz, que no es meramente un cabello largo sin ningún tipo de arreglo de la cara, simplemente lo que tú tienes que ver es que tu interior esté completamente acorde con lo que estás proyectando, porque lamentablemente vemos personas lacerando el cuerpo de Cristo, gente que están al lado tuyo, y en el momento que Dios comienza a levantarte, ellos se preocupan y hacen grupos, divisiones dentro de las congregaciones, y vemos gente que van sacando personas de los lugares. La división no es de Dios, la división no debe existir, porque nosotros sabemos que dentro del cuerpo de Cristo hay unos que dan 30, unos que dan 60 y unos que dan 90. Nosotros no podemos hacer que las personas puedan caminar todas
Tenemos que ser misericordiosos y saber que la palabra de Dios es la que nos, realmente lo que te va a hacer una piedra correcta. Parte de la edificación de ese cuerpo de Cristo es que tú te dejes formar por el Espíritu, que tú dejes que el Espíritu Santo quite las perezas, porque todos tenemos que ser piedras lisas. Dios no escoge una cantera cualquiera, no es cualquier piedra. Nosotros tenemos que ver la piedra de donde fuimos cortados. Y en esta mañana es nuestro anhelo que esta palabra quede en tu corazón. Nosotros queremos decirte que solo Cristo sana y salva, que solo Cristo transforma, que solo Cristo te hace sentir la presencia de Él. Es por eso que en esta mañana nosotros queremos hacerte saber que solo Cristo transforma la vida del hombre y que no mires hacia el lado, porque realmente tienes que mirar a Cristo. En la teología de Pablo sabemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos interrumpido tu mañana para traerte este mensaje de fe y de esperanza, que reconozcas que estás en días postreros, en días finales. Cristo viene, iglesia, y es necesario que no nos pongamos la mirada en el hermano, sino pongamos la mirada en Cristo Jesús. Es por esa razón que en esta mañana vamos a orar y vamos a dar por terminado este devocional. Dios te bendiga, oramos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos, Padre, que nada tuviéramos que decir si tú no hubieses transformado nuestra vida. Oh Padre, yo te ruego que seas tú el que tomes el control, porque sabemos que vivimos tiempos peligrosos. Oh Padre, porque el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero tú viniste a dar vida y a darla en abundancia. Padre, gracias. Gracias por los procesos que tú permites, Padre, en nuestra vida, porque si bien es cierto, tú nos quieres en santidad, pero Padre, es de todo, Padre, de adentro hacia afuera. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que nosotros podamos entenderlo. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que sea tu Espíritu quien convenza de pecado, justicia y juicio. Oh Espíritu Santo, yo te doy la gloria a ti por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, por cada amiga que tenemos en la red social. Padre, porque no somos una denominación, somos el cuerpo de Cristo y necesitamos, Padre, que tú añadas a la iglesia los que han de ser salvos. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy tendremos un culto especial, así que te hacemos la invitación para que seas parte de la experiencia. Gloria al Señor, así que Dios te bendiga. Adelante en el Señor, buen día y buen provecho.